Bienvenidos a Parálisis Mental, el único podcast que no es de abajo ni de arriba. Y por hoy tenemos el tema de Martín Vizcarra y lo que sucedió en Perú. Bueno, lo que empezó con Martín Vizcarra, mejor dicho, que el Congreso votó a su vacancia por moralidad. Eso nos van a explicar justamente ahorita, porque también pasó por ahí Manuel Merino, que fue quien le sustituyó, que según tengo entendido ya renunció, pero como esto sería un tema más para peruanos y que nos expliquen su situación, hemos traído justamente aquí a dos compañeros peruanos. Así que dime, Juguito, que es uno de nuestros invitados, dime, ponme un poco en situación, por favor. Bueno, primero buenas noches, buenos días, buenas tardes. Todo esto empieza mucho antes, en realidad, en 2016, entonces no sé si sea oportuno contarlo desde esa parte, o más o menos desde qué parte quieren verlo, para como que hacer un pinche resumen bien rápido. Es que hacerlo desde 2016 puede ser un poco agotador, ¿no? Porque mucha gente incluso entenderá un poco de cuál situación, pero no tanto, pero tampoco quiere ver lo que pasó en 4 años, así que, así como un poquito rápido y resumido, ¿cómo lo verías? ¿Cómo sería? Ok, bueno, así resumidamente muy rápido. En 2016 PPK gana las elecciones. Esto significa que Keiko, otra postulante, pierde. Luego PPK renuncia porque el Congreso no le dejaba trabajar. Ahí es donde entra Martín Vizcarra y donde todo el pueblo peruano lo conoce. Martín Vizcarra, que era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, asume el cargo de presidente. El 30 de septiembre ya había habido como que una etapa de crisis política. El 30 de septiembre, sin embargo, el Congreso fue realmente algo súper rápido. El Congreso presentó una moción de vacancia. Ya desde entonces ya se estaba gestando una vacancia. O sea, el 30 de septiembre de 2019, no sé, 2019. El Congreso presenta una moción de vacancia a Vizcarra, y bueno, ahí es cuando Vizcarra plantea una cuestión de confianza, que es un mecanismo que te da la Constitución. Y esta cuestión de confianza, como fue denegada por el Congreso, esto le dio la facultad a Martín Vizcarra de poder disolver el Congreso. Entonces ahí Vizcarra disuelve el Congreso. Ese Congreso pues ya se fue. Se convocó a nuevas elecciones y se escoge un nuevo Congreso, que es el que está ahorita. Y todo bien, todo chido, hasta que cae la pandemia. Entonces, ahí suceden dos cosas principalmente. Primero, Vizcarra plantea una reforma universitaria, lo cual iba en contra de los intereses de muchísimos políticos y de un partido en particular, que era APP, porque pues su líder es dueño de muchísimas universidades. Y otra cosa que es que Vizcarra plantea una ley de reforma constitucional para modificar la impunidad parlamentaria o inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un mecanismo que tiene la Constitución, por el cual los congresistas no pueden ser procesados penalmente, no se les puede aplicar un juicio, son prácticamente invencibles ante la ley, a menos que se saque un permiso especial. Entonces los congresistas son prácticamente inmunes ante la ley, entonces pueden cometer cualquier delito y no ser procesados por ello. Entonces Vizcarra plantea una ley de reforma constitucional, porque pues eso está en la Constitución del 93, que es la que estamos usando ahorita, queriendo cambiar esto. Entonces ahí como que el Congreso vio afectadas la mayoría del Congreso vio afectadas dos de sus intereses más fuertes, creo, y ahí como que empieza un poco el baile político. Luego, que son los actos de las últimas 2 semanas, aparecen audios escandalosos que vincularían a Vizcarra con un proceso de corrupción, porque pues él antes fue el gobernador de una región de aquí llamada Moquegua. Entonces el Congreso usa esto de excusa para vacar a Vizcarra por supuesta incapacidad moral. Ahí es cuando sucede todo.
Esto sucedió el lunes anterior, el lunes 9. Sí, el lunes 9. Entonces, bueno, todo eso sucedió el lunes 9. Vizcarra dejó de ser presidente, puesto que fue vacado por el Congreso. Y nada, asume la presidencia Manuel Merino, el que era el presidente del Congreso, porque según la Constitución es así. Y bueno, desde el lunes 9 hasta el día de hoy, todos los días ha habido manifestaciones, principalmente en contra del presidente Manuel Merino, puesto que toda la población veía con muy malos ojos lo que había sucedido, que es que el Congreso había puesto a un presidente para que este presidente obedezca a sus intereses. Entonces pues el pueblo se levantó y mostró un rechazo total ante Manuel Merino. 5 días después, Manuel Merino renuncia con una cuota de 2 muertos por las manifestaciones y por la represión policial, y a muchos desaparecidos. No tengo el número exactamente, pero fueron menos de 20 aproximadamente. Y bueno, el día de hoy, ayer se elige un nuevo presidente desde el Congreso. Ese presidente tenía que ser de la lista de los que no votaron por la vacancia. Y hoy juramentó el nuevo presidente de la República, quien es Francisco Sagasti, del Partido Morado. Y bueno, ese es más o menos el resumen de qué es lo que ha pasado. Vale, entonces podríamos decir que esto de la nueva vacancia, de lo que han cambiado y ha subido de nuevo Francisco Sagasti, ¿esto sería como decir que han puesto a la oposición en el gobierno? Prácticamente sí, pero no es necesariamente así, puesto que ayer y anteayer, cuando se estaba eligiendo a una mesa directiva del Congreso, porque el mecanismo en este caso fue que el Congreso tenía que elegir a una nueva mesa directiva, ¿okay? Porque el Congreso tiene una mesa directiva y el presidente de esa mesa directiva, que es el presidente del Congreso, iba a asumir el cargo del presidente de la República. Entonces, en el Congreso se tenía que elegir a una mesa directiva, que era un conjunto de, creo que eran 4 o 5 personas, corrígeme si me equivoco, y estas personas iban a encabezar el nuevo Poder Ejecutivo. Para que se pudiera dar las votaciones, prácticamente es imposible que todo el mundo fuera a estar de acuerdo si es que esas 5 o 4 personas eran del mismo partido y eran de la oposición. Entonces lo que se hizo fue lo que se llama la popular repartija, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el presidente fue Francisco Sagasti, fue del Partido Morado, ¿no? La vicepresidenta fue... El caso es que para que esto sea posible, ¿no? Para que, realmente los congresistas puedan votar por esto y, por una mesa que no sea la suya, se tuvo que digamos, hacer una repartición. Ahí está, aquí lo acabo de encontrar. De presidente, Francisco Rafael Sagasti. De primera vicepresidenta, Mirta Esther Vázquez, que es una abogada que también, estuvo implicada en un caso que hubo cuando una señora llamada Máxima estaba tratando de defender sus tierras porque pues una minera se quería adueñar de ellas. Ella estuvo involucrada en esto y en muchísimos casos ambientales, entonces como que tuvo esa aprobación por eso. Historia. Sí. Luego está de segundo vicepresidente Luis Roel, de Acción Popular, que es otro partido, y finalmente Matilde Fernández, de Somos Perú. Entonces aquí notamos que cada uno de estos 4 son de partidos diferentes. ¿Esto para qué? Para poder tener esa homogeneidad en el voto en el Congreso.
Entonces pues no es que se haya elegido necesariamente la oposición de los golpistas, sino que pues más o menos ha sido una repartija. Lo que es seguro es que de estos 4 no hay nadie del Partido Acción Popular, que era el que decidió prácticamente la vacancia. Bueno, vacancia, claro. Sí, este partido fue el que hizo la diferencia. Ya, entonces podemos decir que en realidad fue una toma de la asamblea sobre el poder ejecutivo, vale. Sí. Entonces otra pregunta que se podría llegar a hacer es, ¿se podría decir que el partido que hizo esta vacancia ya está condenado a morir, condenado a no ser más votado? ¿O? Pues justamente esa es una de los leitmotiv y razones de las marchas, ¿no? Condenar a todos los golpistas y sobre todo crear memoria social y crear memoria cultural acerca de quiénes fueron los golpistas, por qué lo hicieron y cuáles son sus acciones ahora. Justo ese era el tema. Espero que hayan muerto políticamente y que ya no se vaya a votar por ellos. Y bueno, eso, o sea, realmente no sabría decirte porque pues han habido casos, por ejemplo el caso de Alan García, que fue presidente en los 80s y bueno, su gobierno fue probablemente uno de los peores gobiernos del Perú. Sin embargo, se le volvió a escoger porque entonces lamentablemente esa generación no tuvo ese mensaje de memoria colectiva. Aquí. Espero que no pase lo mismo con estos partidos golpistas y que la gente ya deje de votar por lo mismo. Tengo una pregunta, Juguito, para ti. Es que se puede considerar que esta moción de vacancia que hizo el Congreso sobre Martín Vizcarra es inconstitucional. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que Vizcarra vuelva al poder como presidente del Perú mediante el Tribunal Constitucional, que de hecho mañana se va a pronunciar respecto al tema? ¿Hay una posibilidad o es más seguro que Vizcarra se postulase, por ejemplo, como presidente ya en las próximas elecciones presidenciales, bueno, en las subsiguientes elecciones por el 2025? ¿Qué crees? Ok, respecto a lo primero del Tribunal Constitucional, cuando empezó todo esto, había pues una especie de esperanza de que el Tribunal Constitucional revertiera los hechos. Sin embargo, en los últimos 2 días, que ya han habido sesiones del Tribunal Constitucional, pues, o sea, en ningún lado, en ningún momento, nadie menciona la vuelta de Martín Vizcarra. Se menciona que la vacancia ha sido constitucional o inconstitucional, pero no es un hecho retroactivo. Entonces, en ningún momento se ha mencionado eso, y francamente yo creo que ya es algo totalmente imposible que Vizcarra vuelva al poder por este medio, o sea, por el Tribunal Constitucional. Puede ser que postule de repente a la presidencia y tal vez gane, pero yo creo que el hecho de que vuelva por medio del Tribunal Constitucional es prácticamente imposible. Vale, tenemos también con nosotros a otro invitado peruano, Aarón el usuario se llama. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué viviste tú? Chicos, buenas noches, un gusto. Yo soy de Lima, donde está el Congreso, la capital de Perú. Yo estuve de cerca en las manifestaciones que se dieron durante toda la semana pasada, desde el 10 hasta el 15, si no me equivoco, que fue este sábado. En realidad el país estaba muy agitado en estos últimos días, desde que Merino asume la presidencia. Empezaron a haber manifestaciones en todo Lima, en provincia. Las personas que no estaban de acuerdo con lo que pasaba en el Congreso, porque obviamente se notaba que era un golpe de Estado, aunque los medios decían lo contrario, ¿no? Pero estuvo muy agitado, hubieron protestas, no sé qué tanto se vieron en los países de ustedes, pero sí
sí hubo una represión policial muy muy fuerte que no se vio desde los 90, desde el gobierno de Fujimori. Estaba leyendo que habían sacado incluso tanques, unidades blindadas para parar a la población. ¿Es eso cierto? ¿Lograste verlo? Sí, sí, bueno, vi una foto y sí fue verdad. Tengo varios amigos que lo vieron. Eso fue como que ya el límite. Justo eso pasó el día sábado, el día que hubieron dos muertos, Inti y ¿cómo se llama el otro chico? Inti Sotelo y uno más. Brian. Ajá, Brian, Inti y Brian. El día sábado que fue ya el fin de las protestas por las muertes, claro, la cúspide. Sí, yo estuve en Abancay hay una avenida que se llama Abancay que está cerca del Congreso. Y todo empezó como que eso de las 8 de la noche, no, 7 de la noche, ya desde el día jueves ya habían protestas. Yo asistí a las protestas del jueves, donde sí viví una represión muy fea. No tenías cuidado, los policías te agarraban y te pegaban y ya hacían abuso de su fuerza. Eso fue el jueves. El día viernes fue igual, peor, y el día sábado sí ya fue y el sábado fue la cúspide de la represión. ¿Qué sucedió el sábado? Los blindados, sí, ¿verdad? Yo estuve ahí, vi como ya, o sea, dejando de lado las muertes que sí son muy crudas. La población como masa, la población que acudió a la marcha, sí, con esa meta en común, ¿no? Sí se puso de acuerdo y formaron varios colectivos, unos para ayudar a apagar las bombas. Estaban los de Cruz Roja, estaban personas X que iban a su lado como yo, que iban con un pañuelo, un trapo mojado de vinagre, y ayudabas al que, o sea, al que puedas, a quien quieras. El sábado sí, a diferencia de los demás días, la marcha sí fue muy fuerte y más organizada, mucho más organizada. Ya veo. Entonces sí se pudo notar la presencia del pueblo en las calles. Como nunca, te juro, en mis 28 años que tengo de vida no vi así una presencia, una colaboración de todo el PU, de todo el país, para una sola moción, ¿no? De vacar al presidente, que obviamente se notaba que era corrupto y había intereses de por medio. Ya veo. Aquí tiene uno de los compañeros una pregunta. A ver, hacedla. Señor Aarón del Usuario. Un gusto, Javier. Buen día, buenas noches sería en este caso. ¿Usted con qué sentimiento vivió estas marchas? O sea, me refiero, ¿sintió impotencia, ira, tristeza al ver cómo vivía esta crisis política de su país? Más que todo fue impotencia y indignación, ¿no? Es una indignación que no fue desde que Merino asume la presidencia. La indignación va sumándose desde casos de corrupción desde años atrás, desde muchos años atrás. La impunidad en el Perú es prácticamente de todos los días. Hay asesinatos, hay casos de corrupción en el gobierno que se saben, la gente sabe, que el mismo pueblo sabe, pero no se hace nada. Esa indignación, esos casos que salían a la luz de los presidentes, de Vizcarra, de los congresistas que tienen procesos penales y juicios archivados, que están en el Congreso. O sea, esas cosas como que ayudaban, ¿no? Y ayudó mucho a que todo el país se pusiera de acuerdo y salieran a las calles. O sea, les digo que como nunca vi una marcha así, una protesta así en todo.
el objetivo principal era la destitución del presidente Merino en ese entonces. Claro, más que todo era porque, o sea, se notaba claramente de que Manuel Merino asumía la presidencia, pero para los intereses de los congresistas, sino que para la elección de Merino hubo unas jugarretas entre los partidos políticos en el Congreso. Hay un partido que se llama Alianza por el Progreso, que sus siglas son APP, donde su vocero, donde la cabeza, que se llama Juguito, ayúdame, ¿cómo se llama? César Acuña. Dijo unos días antes que iba a votar por el no a la vacancia. Y si ellos hubieran votado que no hubiera pasado lo que pasó, no hubieran habido muertos. Pero justo el día de la vacancia votaron que sí. Se contradecían. Ese partido era se notó que traicionó, ¿no? Y les llegó lo que dijeron. Súmale a eso que Merino no tiene estudios, no tiene nada de estudios, solo que en secundaria, creo. Tiene también varios casos en juicio, si no me equivoco. Y viceministro Juguito, Antero ¿qué era? Antero Flores Arauz. Claro, Antero Flores Arauz, ¿sería su primer ministro? Sí, el que fue su primer ministro tiene un largo historial. Él postuló a la presidencia, pero bueno, eso no es como que el punto de peligro. Sucede que hace algún tiempo ocurrió lo que fue el Baguazo. El Baguazo fue una masacre ocurrida en Bagua, que es una ciudad que queda en la selva, la cual consistía en un enfrentamiento entre policías y ciudadanos indígenas de la comunidad. Entonces lo que sucede con esto es que Antero Flores Arauz fue el ministro de defensa, me parece, y prácticamente fue uno de los artífices de esta masacre. Entonces eso como que le dio a Antero Flores Arauz, quien asumió como el primer ministro de Manuel Merino, una atmósfera muy de desconfianza. También hay una parte graciosa que al postular a la presidencia en las últimas elecciones, Antero Flores Arauz lanzó un spot con la popular canción Gata Fiera, que es un reggaetón muy bailable, diciendo básicamente que él era un gato fiero y que nadie le iba a ganar. Y bueno, claro, este tipo de personas, ¿no? O sea, que claramente se ve que son corruptas, que solo están ahí solo por dinero e intereses propios. Todas esas personas que están ahí hicieron que la gente se levante, ¿no? Se levante como nunca para destituir a Merino, que Merino representaba la corrupción en sí misma, ¿no? Y por eso la gente se levantó y hubieron muchas marchas. Aaron, tengo una pregunta. Como tú has estado en las manifestaciones, he visto muchos videos, fotografías y lo que ustedes mismos han dicho ahora, y da la sensación de que son marchas muy parecidas a las que hubieron en Chile en octubre del año pasado. Más allá de lo que se pelea, que igual si lo vemos a fondo son las mismas causas sobre la clase política, etcétera. Pero hay ustedes, para hacer las grandes marchas que han hecho en estos días en el Perú, han sacado tal vez lecciones que les dejaron las manifestaciones de octubre y el estallido social en Chile. ¿Han sacado alguna lección? Porque las marchas son muy parecidas si uno las analiza objetivamente, incluso hasta la represión por parte de gente del Estado es muy similar. Pero ustedes como manifestantes, la generación del bicentenario, como se les conoce. Sí, en la marcha de Juguito. Justo como te comenté hace un momento, este tema de las manifestaciones y sobre todo del conflicto en campo abierto con la policía, pues no es algo que los ciudadanos hagamos todos los días, ¿no? Entonces pues ahí ya tocaba informarse por internet, tocaba también ver guías, y una de las guías principales que pues teníamos
era pues eran videos y era información procedente de nuestros hermanos chilenos que también pasaron por un proceso similar en octubre del año pasado, como tú dices. Entonces, pues yo creo que sí, muchísima de esa información técnica también, sobre todo como el tema de cómo es activar una bomba lacrimógena, y todas estas cosas de organización de marchas, organización o estructura. Pues sí, yo creo que sí nos guiamos bastante del modelo chileno, y creo que estamos también en parte agradecidos por ello. Sí, las marchas de Chile tuvieron mucho impacto acá, bueno, en el mundo, en Latinoamérica y acá en Perú. Yo escuchaba comentarios de amigos que decían, si Chile pudo cambiar la constitución con la gran marcha que tuvieron en octubre, también Perú puede, como que ese éxito que tuvieron ustedes en Chile, nos dieron fuerzas, ¿no? Nos inspiró a salir a marchar. Fue crucial. Yo creo que la marcha en Chile fue muy crucial para nosotros. Bueno, entonces no se podría negar esa influencia. ¿Alguna duda que también para algún escucha de algún otro país que no tenga muy bien el tema en claro sería lo básico? ¿Por qué se le suele llamar mucho a Merino como dictador? Pues al principio, la verdad es que al principio no se le llamaba dictador. Al principio como que había toda una tendencia a llamarlo golpista. Claro, golpista, ¿no? Pero no tanto dictador. El tema de la dictadura llegó con la represión policial. Entonces ya cuando toda la población empezó a notar la fuertísima estrategia de represión policial, se veía que se disparaba, se veía también que no había libertad de expresión. Muchísima gente fue detenida por imprimir afiches alusivos a las marchas, o sea, imprimir. Claro. Esto es propio de una dictadura. También los medios de comunicación, la mayoría pues no enfocaba las marchas desde el lado de vista de la población, lo cual era totalmente notable, y ahí sí hay un cambio totalmente gigante con respecto a las anteriores generaciones, ¿no? Que es que nosotros tenemos redes sociales, tenemos tecnología, entonces nosotros podemos grabar todo. Entonces pues ahí es cuando uno nota, oye, mira, en Instagram, en Twitter, en Facebook estoy viendo 40 lives de represión policial, pero prendo la tele y no hay nada. Prendo la tele y están todos los periodistas enfocando y diciendo que los manifestantes son violentos, cuando lo que estamos viendo en redes sociales, que son los nuestros, no es así. Entonces ahí es cuando ya se le empieza a llamar dictador, cuando notamos que pues no estamos en una democracia, notamos que ya claro, no, es como ya que su praxis va dirigida justamente a la dictadura. Esa es una parte bastante, claro. ¿Cómo decirla? Como te deja sin aire, por así decirlo, saber que en Perú pasó eso, y justamente en este año cuando ya parecía que teníamos suficientes problemas y casi nace una dictadura en Perú. Sí, justo yo tengo amigos venezolanos que comparaban mucho lo que estaba pasando con Venezuela, porque justo el sábado, el día, o sea, ya en el pico de las manifestaciones, pasaron muchas cosas. No sé si en sus países hay Sodimac. Sodimac es una tienda grande donde compran artículos ya venden máscara de gas, ¿no? Y salían videos de que, y amigos también me contaron que no dejaban que vendan máscara de gas en Sodimac, y las escondían. Nadie podía comprarlas. En las estaciones del tren que tenemos, si tú parecías que ibas a ir a la marcha, tienes los nichos, tu bandera, no te dejaban entrar, te impedían el paso. También hubo intimidación de los policías, por la calle te paraban si ibas si se notaba que ibas a la manifestación, la policía te hostigaba, ¿no? Te pedía tu DNI, tu identificación, todo para meterte miedo. Pasaron muchas cosas así. Justo lo que mencionaba Juguito del tema de la impresión,
Era una chica que era una pareja que justo un día antes del sábado dijo: vamos a imprimir afiches gratis para los que van a la marcha, ¿no? Como que para dar su grano de arena para lo que está pasando en Perú. Y al día siguiente van a la imprenta y justo están imprimiendo afiches y la policía los detiene porque sí, solo porque sí. Y hubieron un montón de cosas así. Hubieron uso de ternas son policías vestidos de civil que se infiltraban a las marchas para causar desmanes, los que incitan, ¿no? a romper cosas, a pintar paredes, porque la marcha desde un principio fue pacífica y muchas cosas, pero sí, por eso se llegó a decir que Perú estaba en una dictadura, porque fue una dictadura. Es esto de que nos contaron de que la asamblea, el Congreso tiene inmunidad. Es algo que siempre ha traído problemas y que justo porque Vizcarra se quiso meter con ello lo destituyeron, básicamente, ¿no? Sí, lamentablemente la Constitución del 93 plantea la inmunidad para los parlamentarios. Pues, o sea, lo malo es que eso es como darle OP a alguien en un servidor en Minecraft. Solo él se lo puede quitar a sí mismo. Entonces es como que ¿cómo le quitas el poder ahora? Pues bueno, cambiando la Constitución. Y ahí viene otro tema bastante fuerte, porque ahora que ya no está Manuel Merino, todavía existen manifestaciones, pero estas manifestaciones ya no están todas centradas en un solo punto como era antes, cuando se deseaba la renuncia de Manuel Merino. No, ahorita están divididos en varios puntos. Por ejemplo, algunos que ya he citado antes son, primero, quitarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas, exigir la investigación de la represión policial y exigir la investigación acerca de nuestros hermanos fallecidos. Entonces todas estas cosas como que forman a un pueblo que se manifiesta, pero no en torno a un solo punto. Y ahí viene una pelea bastante fuerte, y es que algunos consideran que es necesaria una nueva constitución ahorita para revocar esa inmunidad parlamentaria y para revocar muchísimas otras cosas que están mal en el Perú. Pero no es el momento. Bueno, particularmente mi opinión es que ahorita no es el momento. O sea, no es el momento. Apenas antes de toda esta crisis política, estamos pasando por una crisis económica, por una crisis de salud. Liderábamos los primeros puestos en los rankings de contagios, o sea, de personas contagiadas por millón de habitantes en el mundo de coronavirus. O sea, tan mal estaba nuestro sistema, tan poca cultura de salud ahí como para estar en los primeros puestos de esa vaina, y luego llega la crisis política. Entonces, pues yo creo que independientemente de la crisis política ya estábamos mal como para ahorita querer plantear una nueva constitución. Es un nuevo estado por sí mismo. Una nueva constitución es literalmente rehacer un país. ¿Y tú qué? Exacto, es hacer todo de nuevo. Pero igual un cambio de constitución, disculpa Inki, un cambio de la constitución, de toda la constitución, también supone un riesgo. Yo, por ejemplo, y tomando la experiencia de Chile, es un gran riesgo meterle ya mano a la constitución. Claro, es la causante, es la que guía al país, como diría, es el palo que le ponen al árbol para que crezca derecho. Pero no creen que cambiar toda la constitución, y también depende del mecanismo, es todo un riesgo, porque aquí, por ejemplo, en Chile pasaba. Creo que en el tema de Perú, o sea, no es un cambio total de la constitución, sino un cambio a ciertos puntos, ¿no? Empezando con la inmunidad parlamentaria. Y ahora, ese es uno de los objetivos por la cual siguen las marchas acá en Lima, siguen todavía las protestas, ya no tan violentas porque ya no hay represión policial, pero aún siguen, ahí se manifiesta gente al frente del Congreso.
lo que la gente quiere Claro. es el cambio en la inmunidad parlamentaria. O sea, podríamos decir que cuando cambie la inmunidad parlamentaria, se elimine la inmunidad parlamentaria, podríamos hablar de que cesarían las manifestaciones o seguirían igual ya, por ejemplo, por cambiar ciertos puntos de la Constitución de la República del Perú. Yo creo en realidad Sí, que yo creo que sí. será... Dale, Aaron, dale, Aaron. Ya, bueno, sería empezar por eso, ¿no? Porque ahora la gente está con la frase de este Congreso no me representa. Hay como que 105 congresistas con denuncias y procesos penales, y eso es lo que indigna, ¿no? Que gente que tuvo problemas o temas procesos judiciales esté ahí arriba, o sea, y están ahí y nadie le puede investigar por esta inmunidad. Por homicidio, Claro. man, homicidio. Claro, o sea, esos temas, esa indignación también como que ayudó para que todo se debate, ¿no? O sea, eso creo que sería el primer paso para cambiar la Constitución. Vale, entonces podríamos llegar incluso a pensar de manera algo maliciosa, por ponerle un nombre, un adjetivo, ¿será que mucha gente busca justamente llegar al Congreso para no ser juzgado, para evadir sus cargos? Literalmente es eso, literalmente sí, es así. Porque llegar al Congreso es tener 5 años de inmunidad parlamentaria. 5 años de puedes hacer lo que quieras y nadie te va a juzgar hasta que acabe tu mandato. Hostia, eso es muy fuerte. Es prácticamente una dictadura, si me lo dices así. Sí, por eso se quiere cambiar eso. Claro, para empezar. Empezando por ahí. No somos un país gobernado por gente, somos un país gobernado por leyes. Decía, no me acuerdo quién. Por ejemplo, acá en Ecuador se le prohíbe entrar a la política a una persona que haya tenido juicios políticos o juicios penales. No sé si eso está incluido en la Constitución peruana. No le está. Justamente el año pasado tuvimos un referéndum bajo el cual uno de los puntos a tratar era impedir a las personas que tienen antecedentes penales o tienen antecedentes de algún proceso judicial que ya no puedan postular. Por ejemplo, si tú fuiste acá en Ecuador, fuiste detenido por un juicio de alimentos y quieres ser candidato, por ejemplo, alcalde de tu ciudad, ya no puedes porque tuviste ese juicio penal, digámoslo así. Entonces ya no puedes postularte ni para alcalde, ni para prefecto, ni para gobernador, ni para presidente, ni para nada que sea la política. Y lo mismo aplica para el ejército. Aquí en Chile, no están, es como, yo lo veo un punto medio entre Perú y Ecuador, porque acá la única manera, y está en la Constitución, la regula uno de los primeros artículos, no me recuerdo bien cuál, dice de que si tú cometes actos terroristas, y obviamente si eres penado por esto, tú no puedes, solo por 5 años, tú no puedes participar en política. O sea, básicamente no puedes ni siquiera ser el presidente de la Junta de Vecinos. Nada, se cierra cualquier ventana aquí en Chile. Juguito, ¿tú ves cuál es la mejor opción, tú crees, de esa perspectiva? ¿La opción ecuatoriana o la opción chilena? Que son las que han dicho acá. Yo creo que ambas están interesantes. Por supuesto, creo que el tema como lo mencioné, o sea, ya lo hemos tocado en el país, o sea, ya se ha hecho un referéndum y ya ha ganado la opción de que no postules a un cargo público si es que tienes antecedentes de corrupción. O sea, es un filtro importante, porque si ves la lista de congresistas y la lista de cualquier persona que ocupa un cargo público aquí, es muy difícil encontrar a alguien limpio. Entonces eso sería un filtro importante, y no solo un filtro importante, sino una condición para que la gente se renueve, porque aquí en Perú tenemos un problema bastante fuerte,
y es que las personas que ocupan el poder ahorita lo han ocupado desde hace muchísimo tiempo. La mayor parte de congresistas han sido congresistas antes. El porcentaje de gente nueva en política es bajísimo, y ese es un problema gigante que tenemos. También que la juventud no se compromete realmente a lanzarse a la política como una carrera. Entonces, que siempre tenemos a los mismos. Entonces es el país. Sí, esto se debe, yo creo que esto, el tema de que la política se deja muy de lado acá en Perú, es por los temas de corrupción, ¿no? Por eso es que siempre estamos con las mismas figuras, porque la gente no se informa, no hay gente que quiera participar en política, porque acá tenemos la frase de decir, si estás en política eres corrupto, si estás en política estás yendo por tus intereses. Se generaliza mucho la figura pública, ¿no? Los representantes. Es por eso que la gente prefiere alejarse de esos temas, no hablar, no informarse. Y yo creo que es por eso ya no hay muchos que se interesen en postular algún cargo público o estudiar política, porque, o sea, la gente te ve mal, ya en una te dice corrupto. O la participación, de hecho, en el Deutsche Welle, estaba viendo que el periodista que hacía un artículo de opinión, él decía de que lo que pasa en Perú es porque la gente no participa. Pero por lo que tú dices, claro, o sea, ¿por quién votamos si casi todos son corruptos? Y segundo, por ejemplo, por un distrito electoral tenemos 5 candidatos al Congreso, 2 llevan 30 años, uno es el hijo de uno de los 2 participantes y otros 2 son corruptos, entonces no queda otra opción política. Y la persona que entra, ya si yo me quiero postular al Congreso por un distrito, tengo que entrar a un partido político, y eso ya es corrupción inmediata, porque la campaña no es gratis. Entonces, todo un problema ahí. Y uno tiene que pagar también favores políticos, que era lo que iba a hacer Merino, de hecho. Es un círculo vicioso, la gente no se interesa, por lo tanto tenemos malos políticos, y tenemos malos políticos, por lo tanto la gente no se interesa. Y lo que acabas de decir de que no tenemos de dónde elegir es literalmente así. Y es la razón por la cual muchísima gente termina votando nulo, porque pues todos los postulantes son corruptos, o tienen antecedentes, o no representan tu pensar. Entonces creo que esto está cambiando, afortunadamente. Las nuevas generaciones estamos tratando de cambiar este estereotipo y tratando de hacer política limpia, informada y transparente. Sí, y he visto varios influencers que ahora sí hablan de política, que tocan el tema, ¿no? Hay algunos, claro, ¿no? La mayoría como que no prefiere alejarse, ¿no? Por lo que dije hace rato de la política es corrupta y ya. Pero yo creo que con esta marcha, ¿no? Con lo que pasó el sábado 16 de noviembre, no, perdón, 14 de noviembre, las personas han cambiado ese chip, esa idea de que tienes que alejarte de la política o no tienes que saber de la política. Yo creo que va a haber un cambio, y bueno, ya está habiendo un cambio, porque ya está viendo las elecciones, y creo que las cosas van a mejorar. No, van a cambiar. Va a cambiar a lo que... Va a cambiar, para bien o para mal, pero va a cambiar. Pero... sí. ¿No creéis que la corrupción está intrínseca al sistema, a la humanidad, por así decirlo? O sea, que esperar que un político no sea corrupto es esperar demasiado de un humano. Creo que se generaliza ese tema de, político corrupto. Yo creo que se tiene esa idea de errónea, ¿no? Pero claro, o sea, decimos eso por la experiencia que tenemos nosotros, pero ¿qué pasa si hay una nueva generación, la generación del vice, no sé, Carlos Peruanos? ¿Qué pasa si esa generación sube al poder? Entonces yo creo que hay un cambio de paradigma, si es que gente que de verdad, ¿no? Quizás después de ver estas muertes que hubo, las protestas, las marchas, hay una motivación de cambiar lo que está pasando, de cambiar, de que quizá entre mucha gente joven a la política. Sí, yo particularmente respecto a lo que dijiste de si es mucho esperar de un humano,
Entonces creo que en sí el poder para la mayoría de nosotros sí es demasiado, ¿ok? Creo que hay que prepararse para ejercerlo. Y siempre pongo el ejemplo de Game of Thrones, no sé si hayan visto la serie. El ejemplo es Daenerys, o sea, Daenerys Targaryen inicia la serie, bueno, nada que inicie, pero más o menos en la segunda temporada creo. Ella aspira a ser la reina de todo, pues de todo el reino, ¿no? Para lo cual pasan 7 temporadas hasta que lo logra. Y disculpen el spoiler, hasta que lo logra. Pero ¿qué pasa en todo el transcurso? O sea, cuando ella inicia, pues sí, ella inicia siendo la madre de dragones, ella inicia siendo pues una mujer que buscaba la paz, una mujer que valoraba las culturas de las personas, etcétera. Pero pasa el tiempo y como ella dice, ella estaba ahí para vencer la rueda, esta rueda que es el poder de Westeros, el poder de todos estos reyes que se van rotando entre ellos porque se van asesinando. Entonces ella venía con esa frase de sí, yo soy el cambio, yo voy a romper la rueda. Pero ¿qué pasa? Que en todo el proceso, en todo el camino de ocupar el poder, en todo su camino, ella se va corrompiendo hasta que cuando llega a ejercer el poder, ella ya está corrupta, está loca por todas las cosas que ha hecho para llegar hasta ahí, y su mismo ego le impide darse cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo y para mí, o sea, es un ejemplo perfecto para entender qué demonios es lo que sucede con los políticos o con las personas que llegan al poder, porque cuando uno llega al poder, uno ya está ahí y ha hecho tantas promesas a tantas personas que realmente es muy difícil velar por los intereses del pueblo cuando se está en un sistema corrupto. Entonces lo que yo digo es un árbol no puede crecer recto en un suelo seco, o un árbol no puede crecer recto en un bosque en el que todos los pinos están curvados. Es muy difícil. Por supuesto, eso es un cambio generacional, tiene que serlo, y creo que ya se está notando eso. Sí, justo también hay un factor que hace años que no se veía acá en Perú. Hay un nuevo factor. No todos los días, o creo que muy pocas veces, se logra vacar a un presidente en menos de una semana. Acá el factor que hizo todo esto posible fue el pueblo. Yo estoy seguro que los congresistas, los que estaban allá arriba, no se esperaban que el pueblo reaccione así, para nada. Por eso seguían haciendo sus jugarretas desde que Merino asumió la presidencia hasta que se va. Seguían aprobando leyes a favor de sus intereses, de sus universidades, de los negocios propios de cada uno, en beneficio de ellos. No esperaban las marchas, no esperaban que la gente se levante, que la gente que haga todo lo que hizo. Yo creo que ahora los próximos... Ya nosotros lo esperábamos. Claro, sí, pero yo creo que los próximos políticos que asuman los cargos van a atender eso ahora, ahí, o sea, van a estar atentos al pueblo, porque si el pueblo ve que hay algo malo, o sea, algo realmente malo, como lo que pasó, o sea, sí o sí se vio que Merino solo asume la presidencia por intereses propios del Congreso y no por el pueblo, la gente se va a levantar, la gente va a alzar su voz y lo va a destituir. Y ese justamente era el objetivo de las marchas, ¿no? También sentar un precedente, porque pues si, no sé, en un mes o 2 meses pasa algo, pues mira, nosotros ya sabemos marchar, los grupos de WhatsApp ya están creados, ya sabemos con quiénes hablar, ya sabemos cómo se desactiva una bomba lacrimógena. Están organizados. O sea, ya estamos organizados, ese es el punto. Y ya no va a ser tan fácil hacer eso nuevamente. Una pregunta que les tengo es... ¿Por qué Merino renunció? Quiero decir, si tenía esta manera de oprimir al pueblo, de ser prácticamente una praxis de dictadura, ¿por qué decidió renunciar y no seguir adelante con lo suyo? Pues creo que eso solamente te lo va a poder responder él. Pero aquí hay un tema bastante importante, que es
que las personas que están como que en la cúpula política, sea congresistas, ministros, presidente, están sumidos en una burbuja que solamente encierra a las personas que están a favor de ellos. Entonces pues tú estás todo el día 24/7 siendo lamido por otras personas que también quieren llegar al poder, siendo lamido por tu secretario, siendo lamido por tu portavoz, siendo lamido, bueno, y tú me entiendes. Ajá. Entonces, y justo en este caso se ha hecho evidente la desconexión de la realidad, o sea, la desconexión del presidente Merino, bueno, dictador Merino, la desconexión de su primer ministro con el pueblo. O sea, el primer ministro pensaba que los jóvenes salían a protestar porque no tenían trabajo. Pensaba que salían a protestar porque necesitaban empleo. Entonces, esto denota que, o sea, los manes ni siquiera entendían las razones por las que estábamos protestando. O sea, estaban tan desconectados de la realidad, estaban tan desconectados de las nuevas generaciones, que ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba pasando realmente. Entonces, ahí creo que ya hay un problema que incluso podría decirse que es generacional, aunque no tanto, porque bueno, el actual presidente es de esa misma generación, pero pues el man sí está conectado, se ve que está preocupado por la juventud y que tiene sus problemáticas, hasta fue a una de las marchas del man. Entonces creo que ahí radica uno de los problemas, la desconexión de la realidad popular que tienen muchísimos de los altos cargos políticos, entre los cuales pues estaba Merino. ¿Y por qué renunció? Probablemente por vergüenza, probablemente por presión de su partido, y probablemente porque seguir en ese cargo le hubiera costado muertes probablemente de parte de la población. Por tanto, a él mismo como persona lo hubieran podido, bueno, actualmente sí se lo puede, y es probable que suceda que la ONU lo someta a un juicio por violación de derechos humanos, ¿no? Porque pues, como todos los dictados, ¿no? Entonces creo que esas podrían ser las razones, pero creo que en temas políticos creo que su partido tuvo mucho que ver, porque, o sea, literalmente cada día que pasaban viniendo en el poder era un día más de suicidio político que cometía su partido. Yo creo que Merino renuncia, claro, o sea, una es por la presión social, la presión del pueblo, y otra es porque había instancias internacionales que se estaban pronunciando, ya no podían tapar lo que estaba pasando en Perú. Justo como decía Juguito, los congresistas que salían a las cámaras ante Rafael Arauz decían que no entendían por qué la gente marchaba. O sea, yo creo que sí sabían, pero se hacían, ¿no? Pero como ellos ya tienen otra visión de la realidad, y en su realidad no existen las redes sociales, para su realidad de ellos, todo lo que pasa en el Congreso se queda en el Congreso, pero no tomaron en cuenta, subestimaron las redes sociales. Por eso salían a hablar lo que decían, ¿no? Que la gente sale a marchar porque estaba estresada y había estado mucho tiempo en cuarentena, pero como decía Hugo, ¿no? Que no tenía trabajo, pues, o sea, decían excusas tontas, pero pensando, ¿no? Ellos de que claro, de lo que ellos decían se veía en la tele y eso nomás era, no, o sea, hay más pantallas ahora, hay redes sociales y periodistas independientes que no responden a nadie, que viven de Patreon o de donaciones, y yo creo que esos periodistas, estos medios independientes de redes, que han hecho también que los casos, los abusos que se daban sean conocidos por medios internacionales. Cuando vienen los medios internacionales es ahí que yo creo que Merino ya tiene mucha presión y renuncia con los dos muertos, porque ahí ya yo creo que todo el mundo se enteró. Bueno, Latinoamérica cuanto menos. Entonces podemos decir que es una parte de su presión y de no querer ir a la ONU, ¿no? O es al menos lo que entendió, ¿no? Claro, creo que
está denunciado penalmente. Todo su gabinete. Ya lo denunciaron. Aparte, no creo que para él ni para su familia sea bonito quedar como el dictador del Perú que fue responsable de la muerte de 2 personas. Sí. Y ojo que ahorita el paradero de Merino no ha habido. Nadie sabe dónde está. Dios, bueno, al menos renunció. Es un respiro, supongo. Lo bueno de Perú, o sea, así haya tenido presidentes corruptos, casi la mayoría de sus presidentes están en cárcel. En Fujimori, Ollantaytamala, Como Alan García se suicidó. o sea, Alan García iba a ir a cárcel sí o sí porque ya habían pruebas contundentes de que había recibido coimas. Pero él tuvo un problema, o sea, Alan García tiene una historia en su infancia de que a su papá lo metieron a la cárcel, ¿no? También por casos de corrupción. Y no me acuerdo en qué libro o de qué periodista lo escuché decir y que, o sea, Alan García como que tuvo un trauma con eso y él como que no se veía en la cárcel. Primero muerto antes de ir a la cárcel. Y es por eso que se suicida o se autoelimina, como diría Vizcarra. Ya lo entiendo. Y bueno, ahora a puertas del mañana, a puertas del futuro, ¿cómo lo veis? Pues yo, con el nuevo presidente, no voy a negar que tengo esperanzas en que el presidente sea responsable con lo que hace. Tiene un CV impresionante, francamente. Ha sido investigador científico y creo que entiende cuál es la situación de la ciencia en el Perú. CV, Curriculum Vitae. O sea, el Curriculum Vitae es el documento en el que se dice qué es lo que ha hecho en su vida, ¿no? Entonces ha trabajado en muchísimas instancias internacionales abogando por la ciencia. O sea, el man es un crack. El man es un crack profesionalmente. Eso nadie lo va a negar. Pero también hay que añadir que lo mismo también se decía de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, su trabajo fue opacado por el actuar del Congreso, que no le dejaba hacer nada. Entonces, pues, lamentablemente no depende solo de él, depende de la demás cúpula del poder, es decir, el Congreso. Pero bueno, igual creo que sí tengo esperanzas en tanto las cosas que pueda hacer él, y también creo que me esperanza bastante haber visto a las nuevas generaciones, no solamente a personas de mi edad. Yo tengo 20 años, Aaron tiene 28, creo, ¿no, Aaron? Sí, 28, ajá, sí. Sí, bueno, yo tengo 20 años. Yo me consideraba joven para ir a marchar, pero hoy, ayer y anteayer y todas las marchas que ha habido, he visto gente de 15, 16, 17, 18 años, 19, que entendían por qué estaban marchando. Y que si tú les preguntabas por la Constitución te respondían, que entendían cómo funcionaba el Estado. Y eso creo que es algo que no se ha visto jamás. O sea, todo el proceso de información por el cual nos hemos tenido que someter para entender esta situación es algo único, y creo que es algo que espero cambie las cosas de cómo están. Es un cambio lento, es un cambio generacional, Pero un cambio al fin y al cabo. No hay mal que por bien no venga, supongo. Exacto. Sí, justo hoy día Merino asumió la presidencia y en su primer mensaje, citó una poesía de Vallejo. Y yo creo que una persona que sabe de poesía, que ha leído poesía, es más humano. Hay una frase que se le dice a Lima, ¿no? Le dicen en Lima la gris porque siempre está nublada. Yo creo que ahora se asoma un poco el sol, solo un poco, ya está un poco más despejado, pero aún sigue nublado, porque los progresistas que crearon todo esto siguen ahí. O sea, vamos bien, pero aún falta mucho, pero ya las personas ya no tienen la cabeza abajo, ya están mirando de frente, ya están atentos, y eso creo que es lo mejor que se sacó de todo esto. Sí, ya le perdimos el miedo a la política. Sí, está haciendo pan de cada día.
Otra pregunta que igual me está un poco calcomiendo ahorita que han hablado también del nuevo presidente es, ¿puede él meterse a elecciones y en cuyo caso ganar? No, no puede. Y esa es una de las es una de las cosas por las cuales digamos que los partidos no querían quemar a su candidato, porque por ejemplo el partido Morado, si no me equivoco, ya no va a poder remandar a un presidente en las elecciones que vienen, porque pues no es legal el reelegir, ¿entiendes? Entonces pues la persona, o bueno, el partido que mandara a su candidato o a una persona de su partido ahorita, pues ya no va a poder postular en las elecciones que vienen. No, me parece algo extraño eso, ¿no? Es decir, asumiste Sí, pero creo que es necesario en realidad. El tema de la no reelección, creo que es necesario, porque ya ha habido casos en los cuales pues han gobernado por 10 o 15 años, ¿no? Sí, bueno, supongo que tendrá sus motivos, ¿no? Que no estoy muy informado del sistema político peruano, no del todo, al menos de lo que me gustaría, por eso lo he traído para acá. Y bueno, ahora vemos que la gente también está involucrándose más en la política, ya no es un tema tabú, por así decirlo, ¿no? Y eso es bueno. ¿Creéis que va a haber una ola de nuevos políticos? Yo creo que sí. Creo que ya la hay gente joven que se está queriendo involucrar en política. Y bueno, sobre todo creo que el tema de que ahora la política ya no es un tabú, y de que la gente dice, no, ya no hablo de política porque me da miedo, o ya no hablo de política porque yo termino enojado con la gente, o ya no hablo de política porque siempre termino peleado con mi amigo. Entonces creo que ese tabú, ese estereotipo ya se está eliminando y se está creando una especie de conciencia de debate, que es la que debería crearse en realidad. Entonces en ese sentido creo que esa conciencia de debate podría elevarse hacia un nivel en el que se vaya creando una nueva generación de profesionales que apuntan a ejercer cargos públicos como vocación de servicio, ya no como voy a entrar a este cargo porque pues voy a tener inmunidad, ¿no? Entonces creo que ese cambio sí va a suceder. Falta mucho, pero va a suceder. Y justo este tema de no darle mucha importancia a la política, yo creo que ya todos se dieron cuenta que es una bomba de tiempo, que al final explota y acaba con muertos que pueden ser familiares, ¿no? Hijos, hermanos, personas inocentes que solo luchan por una democracia justa. Y la gente se dio cuenta de eso, que las acciones que hacen ahora repercuten mucho en todos, ¿no? En la sociedad, en tus hermanos, en tus vecinos. Y con todo lo que pasó ya la gente sí va a estar, yo creo que va a estar más atenta, y yo creo que se van a crear nuevos partidos. Y me gustaría que se creen nuevos partidos, porque ya los que están ahora Tienen mala fama. Ya están de salida y ya están muriendo. Claro, y están muriendo y tienen mala fama, no entiendo. Esperemos que no pase lo mismo con los nuevos. Ojalá. Y igual el pueblo está atento, así que la gente está tranquila. El pueblo está observando y está organizado. La peor pesadilla de un dictador. Exactamente. Y bueno, ya llevamos una hora y media de grabación, aunque luego editando esto sale cada una horita por ahí, así que... ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? Qué rápido. Qué bonito que se va el tiempo así hablando de estas cosas, y esperemos que la gente también ponga en sus comentarios sus opiniones y sus aportes también, que todo sea una discusión sana como estábamos diciéndolo. Y bueno, ¿qué conclusión me podríais dar como peruanos de todo esto lo que pasó? Dale, Aaron. Uy, tú primero, yo te espero. Bueno, mi conclusión es que toda esta locura que acabamos de vivir los peruanos nos ha costado 2 vidas, nos ha costado muchísimos heridos, nos ha costado una cuota psicológica a algunos. Yo particularmente, por ejemplo, el sábado y el domingo estuve mal psicológicamente, porque pues o sea, las redes, literalmente lo único que encontrabas en redes era videos de represión policial, videos en los que la policía
le disparaba en campo abierto a quemarropa a manifestantes, videos en los que veías a los primeros auxilios tratando de revivir a alguien tirado en la pista con una bandera peruana en el pecho. O sea, ese tipo de cosas, no sé, me sentía como un ¿cómo se dice? Como un soldado de Estados Unidos cuando regresa de Vietnam, que así de que tiene ese estrés post batalla, así, y creo que no he sido el único. Entonces creo que también una pregunta psicológica, pero finalmente creo que ha valido la pena, no necesariamente por el resultado actual, o sea, la situación política, sino por la situación social que hemos vivido, por ejemplo, estar manifestándote, estar marchando junto a tus amigos, junto a personas que no veías hace 7 meses, por ejemplo, en mi caso. Por la pandemia. Creo que eso sí ha sido bastante importante, bastante emotivo saber que hay gente de tu generación que también está luchando por los mismos ideales que tú. Creo que ese ha sido el cambio para mí que ha valido la pena. A mí me chocó mucho, bueno, me impresionó, ¿no? Cómo la masa de personas se unió para derrotar a esta figura, ¿no? Figura que estaba en el poder, la figura corrupta. Me gustó cómo se unió, cómo hubo unidad, como personas de izquierda, derecha, de donde sea, de cualquier religión, de todas las edades y de todos los colores, se unieron con un fin único de hacer que el país no caiga en manos de dictadores, y lo hizo. Me gustó. Yo estuve en la marcha justo el sábado, y vi cómo personas desconocidas ayudaban, como había chicos de la Cruz Roja que salían heridos. O sea, la gente que iba sabía que podía salir herida o quizás muerta, como pasó, pero aún así la gente iba. Me gustó mucho y me impresionó que las personas, el pueblo, ¿no? se una a una sola voz. Nunca había visto esto acá en Lima y me parece muy bonito. Yo creo que es un punto y aparte de lo que era la política peruana. Los muertos, no, yo creo que se hubieran evitado, pero en sus tumbas, ¿no? En su nombre, gracias a ellos, gracias a esos héroes, como dicen, Perú se va a cambiar, no en un mes, pero va a cambiar para quizás ser un buen país unido donde no haya injusticia, solo eso, injusticia y desigualdad, nada más. Esperemos que sí, esperemos que la ola se expanda a toda Latinoamérica. Y bueno, empezó todo por Chile, así que gracias a los hermanos chilenos que nos dieron el ejemplo. Sí, gracias muchachos. Chile. Bueno, lo mismo, lo que ya dije antes, que invito a la gente a dar sus opiniones y contribuciones en los comentarios, obviamente. Y eso, que este es un tema bastante delicado y a la vez bastante esperanzador, si lo podemos tomar de esa manera. Entonces es bueno tomar el tema desde una perspectiva más de pueblo. Pues sí, una cosa nomás, igual y nosotros no somos analistas políticos ni nada de eso, o sea, somos ciudadanos que hemos vivido en carne propia lo que ha pasado y pues hemos tratado de mantenernos informados según lo que se nos ha puesto a nuestra disposición. Entonces pues si la cagamos en algún dato o cualquier cosa, nomás díganlo, y nada, todo bien. Y lo mismo, igual seguidnos en Twitter, porque ahí solemos decir qué temas vamos a hablar en los siguientes capítulos, así para que haya votaciones, haya democracia incluso en el podcast, por lo que puedes proponer temas en los comentarios y lo pondremos para votación. Despediros. El juguito de primero. Yo nomás quiero decir, le voy a pasar este podcast a mis amigos para que lo escuchen, así que gracias por escucharnos.
nada, avísenme cuando lo escuchen y que viva el Perú. Bye. Y igual, gracias por la invitación. Chicos, sigan los podcasts gracias. de Paréntesis Mental. Y gracias por la invitación y suerte en sus futuros programas. Cualquier cosa, cualquier, no sé, opinión de un peruano, avíseme cualquier cosa y Claro, juguito también. estáis siempre invitados. Gracias. Igual a la gente que desea participar, queremos darle voz al pueblo y no a la gente de arriba, por así decirlo. Entonces, un gusto también a los que nos escucharon. Esperamos traer más, aunque tuvimos un poco de momento muerto por ciertas dificultades con el equipo, pero estamos otra vez aquí. Y gracias por escuchar. Bye. Viva. Que viva el Perú. Bye, chicos. Arriba Perú, carajo.